Buenos y calurosos días, queridos hermanos. En algo coincido con mi hermano Salvador en esta mañana, y es que podamos apartar nuestra mente, nuestro corazón de toda preocupación para poder recibir lo que el Señor nos ha preparado en esta mañana. Es verdad que también tenemos elecciones, que vamos y tenemos la oportunidad de elegir ese gobierno que nos va a gobernar durante los próximos años. Porque, como sabemos, todo país necesita de unas leyes, de un gobierno que gobierne, pero que también mantenga unos principios. Como también nosotros tenemos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas, que la gobierna con total autoridad y sabiduría. Y es lo que nos trae esta palabra en esta mañana, donde el Señor ha puesto en nosotros una palabra que es ancla segura para nuestras vidas, para esas adversidades, para esas angustias y esas aflicciones que muchas veces pasamos. Esa palabra que nos trae esperanza y que es capaz de corregir lo deficiente de nuestras vidas. La palabra que compartiré en esta mañana la he titulado Yo soy la luz del mundo, y quiero que me acompañéis al Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 8 desde los versículos 12 al 20. Con la ayuda del Señor y la guía de su Espíritu Santo, su palabra dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Es verdad que también hemos pasado un tiempo hermoso en la alabanza y nos disponemos a también pasar un tiempo precioso meditando en su palabra. Los 4 evangelios nos hablan de varios relatos importantes en el ministerio y la vida de Jesús. Y mencionaré algunas diferencias que distinguen el Evangelio de Juan de los demás evangelios. Una de ellas es las enseñanzas de Jesús por medio de parábolas en los evangelios sinópticos. Juan nos los enseña y nos los presenta con largos discursos. Otra es los 7 gran yo soy, que comienza declarando en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, en el cual meditaremos en esta mañana. Juan 10:9, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 15:5, yo soy la vid. Cuando Jesús declaraba y revelaba estas palabras, Él declaraba y revelaba mucho de su persona. Esto constituye un aspecto particular del Evangelio de Juan, en el cual estaremos meditando en esta serie que estoy preparando. Otra de las diferencias es
que en vez de las muchas sanidades y milagros de los evangelios sinópticos, Juan los recoge o los recopila en 7 señales cuidadosamente seleccionadas. De hecho, las señales que lleva a cabo Jesús nos muestran y nos ofrecen y dan testimonio de la divina misión y autoridad del Hijo de Dios, que mientras el Hijo de Dios glorificaba a su Padre en su ministerio y pasión, el Padre también glorificaba al Hijo. Y Juan demuestra esa glorificación del Hijo en su palabra, con la culminación de su obra en la cruz, donde nos dice Juan 12, versículos 32 y 33, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es verdad que en esta mañana hablaremos de Jesús como luz del mundo, pero no podemos excluir el contexto, la declaración y revelación del Hijo de Dios y la señal. Y todo esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, de los capítulos 7 al 9. Ahora quiero que hablemos un poco del contexto. ¿Cuál era el contexto en que Jesús dice estas palabras? El contexto es la fiesta de los tabernáculos. El propósito, enseñarle a su pueblo una verdad espiritual. ¿Y por qué quiero hablar del contexto? Porque esto nos ayudará a entender un poco mejor la palabra en esta mañana. El contexto y la declaración donde Jesús revela estas palabras, en las cuales estamos meditando en esta mañana, pero antes quiero hacer una aclaración, y es la conversación que tuve con mi hermano Manolo, donde me guió y me enseñó algo sobre la porción en la que estamos meditando. Y es que en los manuscritos originales, los versículos del 1 al 11 del capítulo 8 no se encontraban, sino que fueron añadidos posteriormente, lo que hace que se nos rompa un poco la secuencia. Ahora bien, el contexto en que Jesús declara y revela estas palabras era el momento donde el pueblo se encontraba en la fiesta de los tabernáculos, donde Jerusalén, la ciudad de las solemnidades, de los grandes palacios, la ciudad de la hermosura y de la gloria, se preparaba para recibir a muchos peregrinos. Bien se puede decir que esta fiesta para los judíos era la mayor y más santa. Y por eso quiero que leamos en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 1 y 2, para conectar un poco con la palabra de esta mañana. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. En el libro de Levítico, capítulo 23, del 33 al 44, nos describe ampliamente en qué consistía esta fiesta para los judíos y para el pueblo de Israel. Y que en esta mañana trataré de hablar de una manera resumida en qué consistía esa fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se celebraba allí? ¿Qué se celebraba en esa fiesta? Esta fiesta conmemora los 40 años de travesía del pueblo de Israel en el desierto. Era una celebración que se extendía por 7 días durante la cosecha de otoño y donde el pueblo de Israel debe construir chozas o cobertizos con ramas. Por eso también a esta fiesta se le denomina la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Para así recordar que vivieron bajo el cuidado de Dios durante esos 40 años. Les recuerda esta celebración la fidelidad y protección de Dios. Entonces, como hemos hablado, el contexto en que Jesús dice estas palabras, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, fue en la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo judío ya se encontraba allí en Jerusalén, acampando y dispuesto para presentarse delante del Señor. Y durante esos 7 días
El pueblo alababa, adoraba y bendecía al Señor. El pueblo se encontraba en el último día de la celebración de esta fiesta, donde se realizaban 2 ceremonias o 2 rituales. ¿Pero en qué consistían estas ceremonias o estos rituales? Una de ellas era que un sacerdote cargaría agua desde el estanque de Siloé hasta el templo, para así simbolizar que cuando llegara el Mesías, y por su palabra lo sabemos en Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Cuando Jesús participa de la fiesta de los tabernáculos, el último día, Jesús diría estas palabras que comenzarían a generar controversia entre los grupos religiosos. Y Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se levantó, se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, versículos 37 y 38. A la mañana siguiente, mientras aún ardían las antorchas en el templo, Jesús dice estas palabras, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí es donde hablaremos de esa segunda ceremonia que se hacía. El pueblo marchaba alrededor del templo con antorchas. ¿Para qué y con qué fin? Para recordar y simbolizar esa nube que fue su guía en el desierto durante el día y que luego en la noche se convertiría en columna de fuego, porque además de guiarlos, les ofrecía protección frente a sus enemigos y frente al calor. Así que cuando el día caía y la noche llegaba, esa nube descendía. ¿Dónde nos podemos imaginar que se encontraba el Señor cuando dijo estas palabras? Yo soy la luz del mundo. En ese momento Jesús se encontraba dentro del templo, en el atrio de las mujeres. Allí era el lugar de reunión de los fieles. Era la parte generalmente más frecuentada, más transitada del templo. Y Juan 8:20 nos dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Debemos de recordar que Jesús estaba y se encontraba en el lugar de las ofrendas. Aquí fue donde lo oyeron, aquí fue donde tuvo el primer discurso o el primer diálogo Jesús con los fariseos y con la multitud, para de una manera demostrarles su ceguera natural, su hipocresía. Jesús estaba en el lugar de las ofrendas. Allí habían 13 cofres, 7 que eran para los impuestos del templo y 6 que eran para ofrendas voluntarias. Pero allí no solo las familias llevaban sus ofrendas, sino que también era un lugar, un sitio muy bien preparado, muy bien organizado, donde podían comprar animales y utensilios que utilizarían y podrían utilizar para sus sacrificios. Allí se encontraban las personas más importantes del pueblo, pero ahora nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver el lugar de las ofrendas con la declaración que hace Jesús? Yo soy la luz del mundo.
Él se pudiera haber presentado perfectamente diciendo, yo soy la verdadera riqueza, pero no fue así. Él se presentó por tanto como el Mesías y luego como luz del mundo. ¿Cómo podemos conectar esta declaración, esta palabra, con el lugar de las ofrendas? Debemos de recordar que se encontraban en la ceremonia de la iluminación del templo, donde allí habían 4 grandes candelabros en el muro del templo. Y bajo la luz que estos candelabros producían, el pueblo danzaba, cantaba y alababa durante la noche. Entonces Jesús aprovechó esta ocasión para enseñar otra verdad espiritual a su pueblo. ¿Y qué propósito o qué enseñanza quería dejarles Jesús a su pueblo o quiere dejarnos a nosotros? Él quería enseñarles que solo al seguirle a Él no andaríamos en tinieblas y muerte, sino que tendríamos luz, pero no cualquier luz, no la luz del conocimiento, sino la de la vida. Así que en ese momento el dinero no tenía mucha importancia, porque ya esa parte del templo estaba cerrada. Y para que podamos ampliar un poquito más y entender más la palabra, vamos a tomar una porción del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 4 y 5, que nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué podemos pensar cuando Jesús en esta ocasión especial se levanta y dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, yo soy ese Mesías? Y en su palabra nos dice, y seré, en Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Una vez que Jesús declarara y revelara, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, lo iba a presidir una señal. ¿Cuál era esa señal? Dar la vista a ese ciego de nacimiento. Como hemos visto en la escena del templo, y tras haberse apartado Jesús de sus opositores, supondríamos que no ocurriría ningún gran suceso dentro o cerca del templo. Pero Jesús, una vez más, iba a demostrar por qué Él era la luz del mundo, al dar lugar a la curación al ciego de nacimiento, donde seguramente Jesús, junto con sus discípulos, hemos de suponer que se dirigían en dirección al templo, donde encontrarían sentado al ciego pidiendo limosna. Jesús pasa con sus discípulos. Jesús ve al ciego. Sus discípulos, que estaban totalmente judaizados por su contacto con los fariseos y que ninguna idea de misericordia se les había ocurrido ni pasado por la mente, le hacen la siguiente pregunta. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? A lo que el Señor le responde. Él les dijo que era así a fin de que se manifestasen en él, en el ciego,
las poderosas obras de Dios. Juan 9:3. Los discípulos querían saber el por qué este hombre había nacido ciego. Jesús les dice el para qué de esta calamidad de este hombre. Sus discípulos querían entender la razón o el origen de este hombre que era ciego. Jesús les dice lo razonable de ella, al considerar el propósito para que este y todo sufrimiento similar sirviera para demostrar por qué Cristo vino, porque Él es el sanador del mal, porque Él es la luz del mundo, porque Él es el salvador del pecado. Se nos muestra no ya el propósito, sino la fuerte evidencia de los milagros de Jesús. En sí los milagros no tenían ningún propósito, o mejor dicho, sus propósitos eran ellos mismos, para demostrar el poder primeramente de Jesús y la manifestación de su ser y misión, la cual formaba parte cuando lo aplicaba a la enfermedad física. Ahora hablaremos un poquito más de ese Dios como luz y como testimonio del mundo. Y aquí podemos ver algo más en esa cena del templo, y es que cuando los fariseos que estaban allí y escuchan estas palabras que dice Jesús, las tomaron en burla su autoridad. Como nos dice su palabra en Juan 8:3 en adelante. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Por consiguiente, estas palabras de Jesús están de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, donde exigía el testimonio de dos testigos para esclarecer y establecer la verdad. Y por Deuteronomio 17:6 sabemos que por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Como también sabemos que Jesús no estaba solo en su testimonio como el Mesías, pues muchos ya habían testificado de esta verdad. Lo vemos en Juan 1:7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El Evangelio de Juan nos enseña ese significado de Dios como luz del mundo en Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En otras palabras, Dios se manifestó a través de su Hijo Jesús. Él es la luz del mundo y nosotros, como sus seguidores, tendremos la luz de la vida. Pero también Juan, en su primera carta, nos enseña y nos muestra a Dios como luz del mundo. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que atribuirle a Dios
Ser la luz es atribuirle al unigénito de Dios, que no solo se caracteriza por su plenitud de gracia y verdad, sino que también su Padre, el cual Jesús dio a conocer, tiene las mismas características. Y aún más, Juan nos enseña en su primera carta, en los versículos del 7 al 10, de cómo debemos andar y cómo debe ser nuestro estilo de vida. Nos dice su palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que andar en la luz es andar en la verdad. Pero ¿qué implica? ¿Qué incluye andar en esa verdad? Primero, lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Practicarla. Practicar esa verdad. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios. Luego, amar al hermano. Ya que de no hacerlo, es incompatible con la naturaleza y el carácter del Padre y del Hijo. Una confesión de nuestros pecados, los cuales nos impedirán tener primeramente una comunión con Dios y luego una comunión con otros, lo que afectará a una limpieza del pecado en mi vida por medio de la sangre de Jesús. Así que en esta mañana, Jesús, como nos dice su palabra, Jesús es la luz del mundo. Jesús puede ser la luz de aquel que aún no ha creído en Él, que no lo ha aceptado en su vida y que está en medio de un mundo caído, lleno de pecado, lleno de tentación, lleno de maldad y lleno de tinieblas, donde ¿quién está pagando las consecuencias? Las familias. ¿Por qué? Porque están siendo destruidas y están siendo divididas. Y estamos viendo también una inmoralidad que va cada vez más de mal en peor, donde ya muchos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es lo que nos enseña y nos habla esta palabra en esta mañana, donde Jesús nos dice: yo soy la única luz que da esperanza en medio de un mundo lleno de caos. Hasta aquí he hablado, he expuesto sobre el contexto, sobre la declaración y revelación del Hijo de Dios, su señal, sobre ese Dios que es luz y testimonio del mundo, pero aquí no termina todo, porque hay una tarea, hay una misión para nosotros, sus hijos. ¿Y cuál es esa misión o esa tarea? Es cómo debo ser luz en medio de este mundo, que muchas veces es difícil, pero no imposible. Y para esto quiero que veamos una palabra que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue. La palabra sigue hace referencia a alguien que se entrega por completo a la persona a la que sigue. En nuestro caso es cuando seguimos a Cristo. Pero no somos unos seguidores cualquiera, nos hemos convertido en sus discípulos. Hemos renunciado y hemos decidido renunciar a ese pecado, a esa vida de pecado, y someternos a su divina voluntad. Pero también el seguir a Cristo requerirá de sacrificios,
¿Y cuáles son esos sacrificios? Es cambiar mi modo de vivir, cambiar mi modo de pensar, de actuar y dejar que Cristo gobierne mi vida. Porque sabemos que para Jesús no existen y no hay seguidores a medias. Como también podemos estar de acuerdo que la luz es el origen y el principio luminoso que todo cuerpo transmite. En este caso, podemos hablar de los ojos, que por medio de ellos y gracias a ellos, podemos distinguir las formas y los colores. La luz exige, y cuidado con esta palabra, exige, no es un condicionante, nos exige un órgano apto para recibirla. ¿Por qué? Porque con ella puedo disipar toda tiniebla. Y en este caso hablaremos de mis ojos. Y un claro ejemplo lo podemos ver en Mateo 6:22, que nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Por eso debo cuidar todo lo que veo, todo lo que escucho, para poder disipar toda tiniebla en mi vida. Ya que si permito un poco de pecado en mi vida, ya estoy dando permiso a la tentación, ya estoy perdiendo terreno, ya estoy dejando que algunas cosas externas comiencen a molestar y contaminar mi vida. Pero no solo es mi vida, también es la vida de los que me rodean. Por eso debemos cuidar todo lo que entra por nuestros ojos, ya que es lámpara a nuestros pies. No vaya a ser que vengamos a quedar imposibilitados por cualquier causa y nuestra luz no venga a tener ninguna utilidad para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿Qué aplicación podemos darle a esta palabra en esta mañana? Podemos decir que Jesús es ese puente que nos conecta nuevamente con Dios, por cuanto estábamos separados de Él, viviendo en nuestros delitos y pecados. En Jesús encontramos auxilio en medio de la confusión. En Jesús encontramos perdón de pecados. En Jesús encontramos esa salvación para nuestras vidas. En Jesús encontramos esa luz en medio de las tinieblas. Continuamente necesitamos ser guiados por esa luz para poder tener comunión con el Padre y con el Hijo, lo que nos ayudará a enfrentarnos a esos peligros a los cuales estamos expuestos diariamente, porque sabemos que vivimos en un mundo donde tenemos al alcance más tecnología, más entretenimiento, más posesiones en lo material, pero todo esto, ¿a qué nos está llevando? A un enfriamiento, a una distracción, a una destrucción, a la insatisfacción y confusión. Por eso, cuando es importante mantenernos en esa fuente de luz, la cual nos servirá de ayuda para guiarnos en medio de la confusión, fortalecernos en medio de las debilidades y poder corregir lo deficiente de nuestras vidas. Por eso, una vez que aceptamos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a escribir esa nueva página en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa página? Mi testimonio, vuestros testimonios, lo cual
después tendremos que apoyarlo con nuestra manera de vivir. Y luego Jesús también apoyará mi testimonio, vuestro testimonio. Y por eso, para los que nos escuchan y los que están en casa, y si hay alguno que aún no ha aceptado al Señor como dueño y salvador de su vida, no prolongues más tu venida a Él. Ven a los brazos del Padre, Él te está esperando. Por eso mi oración en esta mañana es que puedas venir a esa luz y aceptes a Jesús como el dueño y salvador de tu vida. Es aferrarte a Jesús, es aferrarte a su verdad, esa verdad que trae salvación, pero esa salvación vendrá por medio de la guía e instrucción por parte de la luz. Por esta causa, los que rechazan la luz están rechazando a Jesús. Por esta razón, el Señor nos vuelve a repetir estas palabras hoy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y quisiera terminar en esta mañana con una alabanza. Y para esto voy a pedir a mis hermanos del grupo de alabanza su ayuda y colaboración. Vamos a alabar y vamos a cantar Vivir sin Dios. Vivir sin Dios es vivir sin alegría, es una vida vacía, sin esperanza ni amor. Vivir sin Dios es estar esclavizado en este mundo de pecado, sin la luz del Creador. Hemos conocido a Jesús, hemos encontrado el amor y ahora estamos en la luz. Las tinieblas ya han pasado, su palabra me alumbró. Hemos conocido a Jesús, hemos encontrado el amor y ahora estamos en la luz. Las tinieblas ya han pasado, su palabra me alumbró. ¿A dónde vas? Tú que su mensaje has oído, has escuchado y comprendido que Jesucristo es la verdad. ¿Y a dónde vas? Entrega hoy tu vida a Cristo y pon tus ojos en su camino y vida nueva te dará. Hemos conocido a Jesús, hemos encontrado el amor y ahora estamos en la luz. Las tinieblas ya han pasado, su palabra me alumbró. Hemos conocido a Jesús, hemos encontrado el amor y ahora estamos en la luz. Las tinieblas
tinieblas ya han pasado, su palabra me alumbró. Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque una vez más, Señor, tú nos reúnes como iglesia y como tu pueblo, Padre, para honrarte por medio de la alabanza y honrarte también, Señor, compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú afirmes y establezcas esta palabra que hemos oído en esta mañana en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente. Que podamos, Señor, cada día poder meditar en tus escrituras y poder saber, Señor, que tú eres esa luz de esperanza, que para aquel que aún no ha creído y para los que estamos en tu camino, Señor, no nos separemos de él. Gracias, Señor, por tu sacrificio, porque tú moriste, Señor, por nosotros. Te presentaste como esa luz del mundo y tú quieres que todos vengan a ella para que nadie perezca. Señor, que tú sigas siendo esa luz para nosotros en medio de la confusión, en medio de la debilidad, y que tú traigas esperanza y fortalezcas y puedas corregir lo deficiente de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.